Si realmente miraste a Cristo en fe y arrepentimiento, si estás en su camino y estás entendiendo lo que cantás, ¿cómo no? ¿Cómo no te va a latir más fuerte el corazón al cantarle al Señor? Nada de ti, nada deseo fuera de ti en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Que sea nuestra oración, que sea nuestra súplica, nuestro ruego, ¿sí? La semana pasada, si bien fue la última del año, pero hicimos como un combo para terminar el año y comenzar el año con el mismo pasaje bíblico. Estamos haciendo, ¿sí?, como un paréntesis, ¿no?, en esta progresión de primera de Pedro. Y seguimos acá, y tal vez estemos algún domingo más, 1 o 2, en esta sección de Colosenses, si me acompañan, Colosenses, la epístola, carta del apóstol Pablo, dirigida a la iglesia en Colosas, capítulo 3, estamos del 12 al 14, vestimenta de los escogidos. Vestimenta de los escogidos. Nos quedó un punto la semana pasada, el último, un tercio. Por eso va a ser bueno que hagamos un repaso. La técnica para aprender, la mejor técnica es repetición, primero. Segundo, repetición. Y tercero, repetición. Tenemos que recordarnos y recordarnos y recordarnos todo el tiempo la palabra del Señor, ir a su palabra, escribir los versículos en todos lados, tenerlo presente como nos manda en la palabra misma, ¿no? Y en Deuteronomio, cuando da el primer mandamiento, ¿sí? Da el primer mandamiento, el más grande de los mandamientos, Deuteronomio 6, 5, y esto lo vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, lo vas a en el camino sentado y lo vas a pegar en la puerta de tu casa, en todos lados, en la frente. Recordalo, porque somos muy fáciles nos agarra amnesia espiritual, bíblica. Rápidamente olvidamos las cosas. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hasta ahí cubrimos la semana pasada. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dijimos la semana pasada que el mundo utiliza códigos de convivencia, no de vestimenta, también de convivencia, pero en este caso de vestimenta. No siempre es una señal inequívoca, ¿no?, de lo que esa persona, que una persona está vistiendo decentemente y no es muy decente, que digamos. No siempre, pero generalmente en muchas oportunidades igual nos da información de la persona. Generalmente si una persona ve a otra con un traje, un mameluco, un traje de trabajo, sabe dónde más o menos imagina dónde está yendo. Si va con ropa deportiva, si va con ropa para salir de gala, ¿no?, a una fiesta, sabe más o menos, imaginar, ¿no?, con ese moñito, eso está yendo a una fiesta, ¿no? Según la circunstancia, ¿no? Hay ropa formal, semiformal, deportiva, de trabajo. Y en este pasaje que comenzamos la semana pasada, nosotros estamos viendo lo que Pablo, inspirado por el Señor, nos está diciendo, nos está proveyendo un código de vestimenta que tiene que seguir el creyente. Pero a diferencia de los códigos de vestimenta materiales, pollera, corbata, pantalón, no. Pablo se está refiriendo a un código justamente de vestimenta del carácter. Tiene que ver con el carácter. Por eso dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? Las piezas, que los vimos la semana pasada y lo vamos a repasar, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. De esto se tienen que vestir. Y me viene diciendo que los tenemos en el 9, 3:9, si me acompaña. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sáquense las ropas de antes. ¿Cuál? El versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en el 8 también sigue con otra segunda lista, pero ahora dejad también, 3:8, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. Sáquense todo eso. Y él viene diciendo, ¿por qué? Porque si pues, en el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tienen que hacer? Busquen las cosas de arriba. ¿Sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siempre decimos, no podemos poner el carro por delante y el caballo por detrás. Pablo recién en el capítulo 3 le está diciendo, ustedes tienen que vivir de acuerdo a lo que ya son en Cristo, lo que Él hizo. Ahí en el 1:13, uno dice, Él, el Señor, hizo la obra, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. ¿Quién hizo esa obra de traslado? No nos trasladamos nosotros, fue Él quien nos trasladó. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que en el griego dice que nos trasplantó eso, que nos trasplantó Él. Ahora, ¿por qué Él hizo eso? Porque el Espíritu sopló, miraste a Cristo en fe y arrepentimiento. Ahora, porque sos cristiano, viví como cristiano. A una persona que no es creyente, no le vamos a decir vestite de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, no. Le vamos a predicar el Evangelio. Tiene que entender su condición, qué le está pasando. Bueno, yo vengo porque quiero que Dios me libre de este vicio, otras cosas. Bueno, lo más importante que ahora que te libre ese vicio es que vos tenés que entender que tenés un problema con la justicia divina. Y que tu destino, si no estás en Cristo, por el justo juicio de Dios, va a ser pasar la eternidad sin Él, en tormento, bajo la ira de Dios, en el infierno. Y ese es el peor problema que tenés, más que tu vicio todavía. El vicio es un indicio de toda tu vida fuera de Dios. Vení por eso. Vení entendiendo tu situación ahora. La santidad de Dios, y Él te va a juzgar de acuerdo a sus parámetros, sus principios. Fíjate el juicio de Dios, y ahora te voy a hablar de la salvación. Y si mirás a Cristo en fe y arrepentimiento, y el Señor sople, porque si mirás a Cristo en fe y arrepentimiento, porque el Espíritu sopló, entonces ahora te vamos a decir, bueno, ¿y cómo tengo que vivir ahora en mi nueva vida? La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo tiene que ser igual que antes? No, de modo que estás en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y Pablo está diciendo cómo tienen que vivir justamente los escogidos. Hay una íntima identificación, profunda identificación de los creyentes con Cristo, totalmente identificados. La semana pasada dimos un ejemplo, que si yo pongo una hoja en mi Biblia, donde va mi Biblia va a ir esa hoja, porque está escondida ahí. La experiencia de esta Biblia va a ser la experiencia de esa hoja. En el 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La experiencia de Cristo es nuestra experiencia. Cuando Él estaba en la cruz cargando nuestros pecados, pagando nuestros pecados, se estaba firmando el acta de defunción nuestra, a la vieja vida. A la vieja vida. Y cuando resucitó, resucitamos con Él a la nueva vida. Su experiencia, aunque no lo podemos entender del todo, esto no es simplemente que antes yo estaba muy lejos de Dios y ahora estoy más cerca. Que antes era enemigo, que lo era, y ahora, bueno, somos amigos. Es más que eso, aunque la Biblia habla en esos términos, pero el punto es que Él está en nosotros y nosotros en Él. Es muy profundo esto. Tanto así que esa realidad es muy difícil entenderlo con nuestra mente finita, pero es una realidad. Entonces Pablo comienza hablando justamente de las cosas que debemos dejar porque resucitamos con Él. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no la de esta tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Él se manifieste, Cristo que en nuestra vida se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar con Él en gloria, mirando siempre el día de Jesucristo y su venida. Después de decirnos eso, dice, bueno, hagan morir pueblo terrenal. Ahora ya hay una responsabilidad de ustedes, lógicamente, porque tienen el Espíritu de Dios, porque nacieron de nuevo, porque hubo regeneración. Ahora voy a hablar de sus responsabilidades. Hagan morir pueblo terrenal. Sáquense las ropas sucias, pero no se queden desnudos, de las ropas limpias. Ahora vístanse pues como escogidos. Y lo primero que él habla, pero antes de pasar a las piezas que lo dijimos la semana pasada, lo repetimos de nuevo hoy, Pablo hace su ancla, nos da los incentivos, la motivación en esto. Ustedes son escogidos de Dios.
¿Cómo tengo que vivir? Tengo que ser coherente con mi nueva identidad en Cristo. Puede ser que el cristiano caiga en ciertos pecados, puede pasar, pero no está viviendo en armonía con su nueva identidad. Tuvo una recaída, pasó algo, pero no es su nueva identidad. Y si realmente el Espíritu sopló, mira, está escrito en fe y arrepentimiento, sabemos que el Espíritu Santo va a traer en un momento determinado convicción de pecado. Vas a llorar realmente por tus pecados. No va a ser, Señor, bueno, si en algo te ofendí, perdóname. No. Vas a llorar por tus pecados. Vas a caer de rodillas, te vas a hacer ungido de verdad y te vas a gozar en el perdón del Señor. Pero lo primero que Pablo está diciendo es escogidos, y esta palabra, como lo venimos diciendo y predicando y hablando siempre, molesta a muchos. Ustedes, los que son de la elección incondicional, que predican eso, que mi Biblia no lo dice, dicen algunos, y yo digo, no encuentro un lugar donde no lo diga. El punto que Pablo está diciendo que somos escogidos no es para que vayamos por la vida, por el mundo de manera agrandados, sintiéndonos una raza superior, pensando como Israel, nosotros somos el pueblo escogido, ustedes son solamente combustible para el infierno. No, no tiene nada que ver con eso. Va bien, él está anclando esto para lo que nos va a decir cómo debemos vivir. No es sentarnos, frotarnos ahí, somos los escogidos. No. Porque son escogidos, vivan de esta manera. No vamos por el mundo siendo insensibles hacia el que no es cristiano. Así que lo que Pablo está buscando ahora con decir esta verdad, tampoco está inventando nada, bueno, lo digo para que se sientan bien, pero no es verdad. No, es una verdad bíblica inspirada por el Señor, es una realidad. Es en el decreto de Dios. Ahora, está buscando que los cristianos vivamos a la altura de nuestros privilegios. Y como dice un comentarista, y se lo leí la semana pasada y se lo vuelvo a repetir, dice, la moralidad bíblica no consiste en llegar a tener lo que ahora no tenemos, o sea, mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad. No, la verdadera moralidad bíblica consiste en ser cada vez más coherentes con lo que ahora somos. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿El fruto del Espíritu cuál es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Si el Espíritu está en vos, ese fruto está en vos. Tenemos que ser cada vez más coherentes en nuestra vida, en vivir con lo que ya somos, lo que ya tenemos en Él. Él nos dio su Espíritu, lo tenemos a Él. Ahora, no es que Dios vio en la eternidad quienes iban a creer y por eso, bueno, lo voy a elegir a fulanito, a menganito. ¿Sí? Fulano Julio va a creer. Bueno, digo Arminda, pues siempre a mí me dice Arminda. Oye, que Julio iba a creer, entonces el Señor le dijo a un ángel ahí que era como un secretario, escríbemelo a Julio, ponémelo en el libro de la vida porque sé que él me va a elegir. No funciona así. Más bien él sabía que nosotros íbamos a pecar. Su elección es incondicional. Como bien oraba el hermano, lo que dice la palabra, no hay ni uno que busque a Dios. No hay temor. Todos se desviaron. A una se hicieron necios. Aborrecedores de Dios. Romanos 1:30, aborrecedores de Dios. ¿No? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Aborrecedor de Dios, ¿cómo alguien va a querer a alguien que aborrece? No se puede ir a alguien que uno aborrece. Tiene que haber un poder. Y el Señor sopla. Y nosotros, el Espíritu sopla y ahí pone un corazón para que respondamos a las demandas de Él. Ahora, la elección no es caprichosa, tiene una base, pero siempre decimos, la base está en Él y no en nosotros. De nuevo, no había nada en nosotros. Pablo lo aclara en varios de sus escritos, pero a Timoteo, en 2 Timoteo 1:9 y 10, dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, o sea, una vida santa quiere decir, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No habíamos ni nacido. No estábamos ni siquiera en planes de nuestros padres tampoco habían nacido. Nada, solo en los planes y la mente de Dios estábamos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Antes de que todas las cosas vinieran a existir por la voluntad divina, Dios había decidido hacernos ya partícipe de su gracia salvadora y todo fue una decisión que estaba en Él y no en nosotros.
Y esto da más gloria a Dios. Nadie jamás va a poder decir, bueno, yo fui más sensible que mi vecino que no conoce al Señor. Ojalá que los vecinos conozcan al Señor, pero que tal persona, mi compañero del trabajo, mi compañero de la escuela. Y acá no solo se menciona, este es un repaso nada más de esto, que somos escogidos, sino dice que somos santos y amados. Y dijimos que acá está el propósito y la motivación. Para que el Señor nos escogió para hacernos como Jesucristo. ¿Sí? Ahí en Romanos 8:29, ¿sí? A los que justamente conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito en todo. Y ahí tiene que estar nuestro foco. Yo sé que uno tiene planes, tienes metas. Para este año tengo esta meta, quiero seguir esta meta, lo que no pude cumplir para el otro. No sé si alguien anota esas cosas, algunos sí, otros no. Pero lo primero que tiene que estar ahí es seguir creciendo a la imagen de Cristo, porque eso está en la agenda de Dios y tiene que ser mi agenda. Esa tiene que ser mi prioridad, porque la salvación consiste en esto. Él nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de Cristo. Y Pablo, al proporcionarnos estas prendas, es justamente para que seamos más como Cristo, y eso lo vamos a ir viendo también. Santos, para que seamos santos. Y la motivación, ¿por qué lo hizo? Porque nos amó con amor eterno, nos ha amado y por eso nos atrajo con misericordia, como dice en Jeremías 31:3. Con amor eterno nos amó. Es un amor eterno. Así que nos predestinó para que seamos como Cristo. Ahí está el propósito y la motivación del Señor porque nos amó. Quería mostrar su gloria con su amor para con nosotros. Su amor eterno, incondicional. No por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Y eso a la carne la estruja toda, porque uno quiere, Dios me eligió porque yo hago bien las cosas. Me siento. No, nada que ver. Era de lo peor, enemigo de Dios. Fue por amor, su gracia, su llamamiento incondicional. Y todo esto es el preámbulo de cuando dice escogidos, santos y amados, ¿no? Para que ahora decirnos cómo debemos vivir. Y empezamos la semana pasada ya viendo las piezas de esta vestimenta de escogidos, ¿sí? Que no tiene que ver con nada material, si bien sabemos que el cristiano se va a vestir de manera decorosa, que una esposa se va a vestir de una manera, nos va a mostrar las cosas que solo el esposo puede ver, ni en la iglesia ni en ningún lado, ¿sí? Solo el esposo puede ver, sabemos, pero no está hablando ahora de esto. ¿Y cuál es la primera pieza que nos da? Entrañable misericordia. La primera pieza. Todas las personas cuando salen al día, a la vida, eligen, ¿sí? Yo siempre cuento que cuando a veces, algún alumno dice, profe, vino bien vestido. Y yo digo, es mi esposa. Hace 26 años que todos los días está la ropa, mañana te pones esto. A lo primero había un tire y afloje ahí, ¿no? Yo quería ser más heavy metal. Y bueno, fue cambiando, ¿no? Uno elige la ropa según la actividad. A veces yo quiero siempre una ropita más o menos linda y tengo que hacer un trabajo. No, con esa no, que la vas a ensuciar. Uno elige según la actividad, pero acá no es según la actividad. No es que, bueno, es porque venimos a la iglesia me voy a vestir entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad. No, esto es todos los días, todo el tiempo. Todo el día, todo el tiempo. Bueno, hoy que me toca predicar, voy a vestirme entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad. No, todo el día, todo el tiempo. Porque todo es para la gloria de Dios, todo el tiempo. Acá no es que, bueno, hoy elijo una ropa, mañana otra. Hoy como no tengo ninguna actividad con los hermanos, nada, estoy en mi casa, capaz que veo algunas películas, qué sé yo, no me he visto de nada de esto. No, todo el día, todo el tiempo. Esto es. No se trata. Entonces ahora, lo primero que nos dice, entrañable misericordia. Una misericordia que brota de las entrañas. Entonces no se trata de una involucración fría, superficial, con las personas que tienen necesidad. Bueno, se lo doy porque le doy porque sé que lo tengo que hacer, lo ayudo porque tengo que ayudarlo, pero hasta ahí. No me pidas nada o miro para otro lado para cumplir, para sentirme bien en mi conciencia, ayudo con algo, pero no me involucro nada. Se trata de una misericordia entrañable, es una empatía, es ponerse en lugar del otro, el que sufre.
y tiene que fluir en nuestras entrañas. En esto estamos creciendo y tenemos que pedir al Señor. Concédeme hoy, Padre, cuando salís a la mañana, ponerme la entrañable misericordia. Concédeme por tu gracia, Señor, ponerme la entrañable, esta pieza de entrañable misericordia. Lo segundo que dijimos fue la benignidad, que es todo lo contrario a la malicia, que está en el 8 justamente, es una de las cosas que tenemos que desvestirnos. El 8 dice que debemos dejar ira, enojo, malicia. ¿Sí? Entonces todo lo contrario, benignidad, todo lo contrario a la malicia. Pero como dijimos, no es el asunto, desvestirme de malicia y quedarme desnudo de benignidad. No. Tenemos que vestirnos de benignidad. ¿Y qué es benignidad? Justamente se ve a aquel que tiene benignidad, benigno, esa persona bondadosa que se alegra, que disfruta viendo el bienestar de los demás. ¿Cuál es la benignidad? Esa buena disposición del corazón que lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo, aun si nosotros debemos hacer sacrificios. Aun si debemos hacer sacrificios. Lo que estoy orando para mi vida y para ustedes, que al ver todo esto, digamos, Señor, queremos ser más benignos. Queremos tener más entrañable misericordia. Es probable que nuestra carne, nuestra mente carnal, esté diciendo, bueno, yo soy bastante benigno. Un 7, no sé. Falta un poco, pero el otro, ya mi mente está yendo para el otro lado. No, que Dios no lo permita, hermano. Que no vayas para otro lado con tu mente. Esto es para mí, para mí, para mí. ¿Cuánto tengo que crecer en benignidad? ¿Cuánto? En tercer lugar, habla de humildad. Ya la semana pasada dijimos lo que no es ser humilde. Aquella persona que va por todo hablando mal, bajeza a sí mismo y que parece que es humilde. No, eso no es humilde. Inclusive cuando hablas mucho de vos, todo el tiempo, bueno o malo, y querés ser el centro, no sos humilde. Recuerden que la autoexaltación aún competimos en las cosas malas. Es el legado del Edén, del momento que el hombre decidió desobedecer a Dios, el ser humano decidió desobedecer a Dios, comió del fruto prohibido y pasó a ser su pequeño Dios. Si comen del árbol serán como Dios. Y fue un pecado eso, porque nadie puede ser como Dios, pero pasaron a ser, y nosotros también nacimos con eso, de querer, somos nuestro pequeño Dios, nuestro ídolo. Todas las cosas lo hacemos pensando egoístamente, para nosotros, pensando en nosotros. Entonces todo el tiempo estamos centrados en nosotros, nuestros problemas son más grandes que los de los demás, siempre centrados en nosotros, lo que me gusta, lo que no me gusta, todo está centrado en mí. Ay, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, y ahí competimos inclusive para lo malo. Siempre decimos, viene una persona que está enferma y ya el otro le está diciendo, no, eso no es nada, yo el año pasado me caí y me hicieron 10 puntos acá, 5 acá, en todo. Competimos, queremos, me está contando algo, una lucha que tiene, no, pero eso no es nada, ¿sabes? Con mis hijas, no. Gracias a Dios no es así, pero uno está buscando, parece ahí. No, porque entre docentes, no, los chicos me tocaron este año. No, eso no es nada. Y así para bueno y para malo, siempre queremos exaltarnos, siempre estamos buscando mostrarnos, somos el centro. Ya sea para bien o para mal, justamente eso no es humildad. Aunque yo hable mal de mí. El punto del humilde es que no vive centrado en sí mismo. Ese no es su tema. El tema no es el yo, como lo define Sugel Michelén. La humildad es una actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos. Pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. Sí, somos pecadores. El primero de los pecadores, dice Pablo, y cada uno podemos decir eso, pero no nos quedamos aplastados en eso, sino que nos centramos en la misericordia de Dios. No quedamos aplastados en nuestros pecados, sino que nos centramos. Cuando más veo la santidad del Señor, más grande veo mi pecado. Cuando más grande veo mi pecado, más grande veo su misericordia, con la cual me salvó de pura gracia. Así que la humildad bíblica es entender que todo lo que soy, todo lo que tengo para servir al Señor y colaborar con la extensión del reino de Dios y con el crecimiento de los hermanos, se me ha concedido de pura gracia. Hoy leíamos con el hermano Juan el capítulo 15 de Primera de Corintios, y en el 10 Pablo dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Él venía diciendo que había trabajado más que todos los demás. Pero no yo, fue la gracia de Dios. Todo lo que hice, está diciendo Pablo, todo uno a veces se sorprende, wow,
todo lo que el apóstol Pablo hizo, como Dios lo usó. Sí, justamente Dios me usó, fue la gracia de Él. Fue la gracia de Dios que actuó en mí para hacer lo que hice. No hay nada de gloria para mí, es toda la gloria para Él. Entonces una persona que quiere ser el centro y cree que sus deseos, problemas son más importantes que la de los demás, cuando no le den la importancia que ellos creen que se merecen, sus corazones se van a llenar de resentimiento, de envidia. ¿Por qué aquel tiene eso y yo no? ¿Por qué va a pasar eso? Ahora, ¿cómo tiene que ser el creyente? El humilde va a maximizar a los demás y minimizarse el yo. El yo va a maximizar. No es que se está sintiendo menos que nadie, no, uno sabe lo que es en Cristo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero en el trato, como leímos la semana, les leí yo la semana pasada, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y a darle el mejor trato posible. Aún voy a poner su bienestar antes que el mío. Eso es con humildad, estimando a los demás, cada uno a los demás como superiores a sí mismo, en ese sentido. No, eso no me gustó, yo me voy a otra iglesia, donde me dice que yo soy más que todos, que yo voy a ganar los medios de comunicación, el gobierno, voy a ser presidente, voy a tener la casa quinta, voy a tener esto, lo otro. No, yo quiero ir ahí. Nos dice que me van a exaltar. No, es justamente humildad, estimando al otro como superior. Después se nos dice la otra pieza, estamos en un repaso, que debemos vestirnos de mansedumbre, que también dijimos la semana pasada, que es una virtud mal entendida. Generalmente uno piensa, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el manso? Este mansito es débil de carácter. Aquel es fuerte de carácter. Todo al revés. El manso no es una persona débil de carácter. Moisés, dice la Biblia, que no había hombre manso como él en toda la tierra y no era débil de carácter, tuvo que lidiar con un pueblo rebelde, duro de servir por todo el desierto por 40 años. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Menos el Señor jamás puede ser débil de carácter, nunca. Dejo decir o pensarlo nosotros. No, el manso no es débil de carácter, también es fuerte de carácter, aquel que puede dominar, aquel que cuando viene la provocación se puede callar, aquel que puede responder como tiene que responder bíblicamente. Ese mansedumbre, lo dijimos la semana pasada y muchas veces se está refiriendo a un caballo, la idea es esta, un caballo domado, tiene la misma fuerza que antes, pero ahora la controla. Mansedumbre es poder bajo control, el control, controlarse, eso es mansedumbre. Y aquella persona que nosotros decimos tiene un carácter fuerte, que no se calla, que dice las cosas. Esa persona es débil de carácter. No puede controlar el carácter. Ya le dicen a él y salta como polvorita ahí. Ponla ven acá. Ese es débil, ese no es manso. Ese no. Y si es cristiano no se puso nada a la mansedumbre del Señor. Nuestro ejemplo más grande, como dijimos, es el Señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo tiene una relación, la humildad, la mansedumbre, la benignidad, todo está relacionado. Ahora, ¿qué nos capacita? Y lo dijimos la semana pasada, para actuar con mansedumbre en situaciones difíciles, cuando nos hieren, cuando estamos pasando cualquier tipo de problema. Y la respuesta es una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. El Señor es el que está controlando todo. Las cosas que están sucediendo es porque está todo bajo su dominio, su control. Yo tengo que obedecerle a Él. Él tiene todo bajo control. Si me toca sufrir haciendo el bien, gloria a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Así Él lo planificó para mi vida. Cuando empezamos el año, generalmente decimos que no sabemos. Hay algo que no sabemos. Hay iglesias donde están profecías para todo el 2026. Bueno, hermano, no vaya ahí, por favor. Le están mintiendo. Estamos descubriendo con eso que es un falso profeta. No, profecía para la iglesia, palabra de ciencia para este año. No. Lo que sabemos con toda certeza es que no sabemos lo que va a pasar. No sé si voy a llegar al 31 de diciembre del 2026. Pero algo sí sabemos, que si sos un creyente, tu vida está en la mano del Señor. Y no hay mejor mano donde pueda estar. Que Él controla todo con su poder y su sabiduría.
Entonces, cuando somos en situaciones difíciles, cuando nos hieren, cuando nos atacan, ¿cómo poder crecer en mansedumbre, actuar con mansedumbre? Es justamente confiar en el Señor, descansar en su soberanía. Eso. Y lo último que dijimos la semana pasada, y ya sí abordamos el último punto que nos falta, es la paciencia, y todo está relacionado también, ¿sí? Que también se puede ser traducida por la palabra que se utiliza macrosumía en griego como capacidad de aguante. Y transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira, por el deseo de venganza, sin importar cuál sea la provocación. Y siempre tenemos justificativo, bueno, pero a vos no te hicieron lo que me hicieron a mí. ¿Cómo no se metió de la misma manera? La Biblia nunca nos da justificativos para esto. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo nosotros provocamos la ira de Dios? Cuando éramos inconversos y ahora como creyentes seguimos muchas veces pecando. ¿Cuántas veces provocamos ahora no la ira por el desagrado? Porque la ira fue a Cristo, pero el desagrado de Dios siendo cristiano ahora que somos creyentes. Antes la ira de Dios, ahora el desagrado de Dios siendo creyentes. Y Dios decidió ser paciente con nosotros y no quitarnos lo que nos dio de pura gracia. Y sigue trabajando en nuestra vida hasta completar, como cantábamos hoy, la obra que Él comenzó en nosotros de pura gracia. Y acá hemos visto muchas de las piezas, nos falta una, la amalgama, la principal, la que hace que podamos tener todas estas piezas, que están en el 14, pero todavía no llegamos ahí. Hemos visto entonces las virtudes de Cristo manifestadas aquí en estas piezas. Y ahora pasamos al tercer punto que nos quedó pendiente la semana pasada. ¿Cuál sería el resultado práctico de vestirnos como escogidos? ¿Cuál sería el resultado? Pensemos esto. ¿Qué pasaría si todos nosotros aquí, qué pasaría en nuestras relaciones aquí en la iglesia, con nuestros hermanos, en el matrimonio, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, si todos los días nos vestiríamos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia? Y la semana pasada dimos un consejo, sería muy bueno que lo hagan, ¿sí? No solo este pasaje, muchos, pero sería bueno que lo escriban en un lugar visible. Que les recuerde a la mañana, capaz que ahí en el placar, un lugar, no sé, en el baño, un lugar que uno se va a lavar la cara y se encuentra, me tengo que poner. Sí, pero ese versículo, este pasaje lo conozco en memoria, no importa, pero capaz no lo tenés presente siempre. Ahí, escribilo. Que te recuerde que no puedes salir desnudo de estas virtudes y pedir al Señor, concédeme seguir creciendo en esto que ya está en mí por tu Espíritu Santo. Pero acá se nos manda, es una responsabilidad creciente ponerse las vestiduras, tomar la decisión consciente, ahora que podemos, porque estamos en Cristo, porque tenemos su Espíritu, porque hemos sido regenerados, podemos vivir. Así que, ¿cuál es el resultado? Y acá viene en el versículo 13 el resultado práctico. Y ya hablando en la familia de Dios. No, en el 13 dice soportando. O sea, si se visten de todo esto, va a pasar esto. Se van a soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando Cristo murió en la cruz no solo fue para salvarnos del infierno, sino para hacer una nueva creación. Como dijimos, nos salvó para hacernos como Él. Ahora, no nos salvó para que seamos llaneros solitarios. Esto no se trata de individuos que van por la vida separados, ¿sí? No, Él hizo una nueva creación colectiva, esa comunidad que es la iglesia, una nueva familia en el Señor. Y debemos reflejar en la familia del Señor esas virtudes, las virtudes de nuestro Dios, las virtudes de Cristo, ¿sí? Nosotros estamos unidos por el más sagrado vínculo que una persona puede estar unida con otra, con el más poderoso vínculo, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hermana a nosotros. Y tal vez no le estés dando tanta importancia a la familia del Señor, tal vez es algo muy secundario. Puede ser dos razones, una la menos mala y la otra la terrible. La menos mala es que no estés entendiendo bien, no estés mirando el Evangelio, no estés considerando ni valorando con qué se te compró para ser parte de esta familia. Lo peor de todo puede ser que no seas de la familia del Señor, que nunca miraste a Cristo en fe y arrepentimiento y por eso no le estás dando el valor que tenés que darle a la familia del Señor. A la familia del Señor.
Si es lo primero, bueno, mirar el Evangelio, a pedir al Señor, arrepentite. Si es lo segundo, mirá a Cristo en fe, arrepentimiento, corre a su gracia. Te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. Porque si no vas a estar en la condenación eterna. Y si sos parte ahora de la familia del Señor, valorá el valor infinito, valga la redundancia, con que se pagó, con que se compró. Ahora, si nosotros vemos en el 11, vamos a retroceder 2 versículos. Fíjense, en esta nueva familia, en esta nueva comunidad, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni un salvaje según escita, y circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si Cristo realmente es el todo, en todos, todo, el todo tuyo como tiene que ser, entonces tu identidad primaria ya no tiene que ver con tu nacionalidad, con tu profesión, con tu aspecto físico, con tu origen, con tu estado civil, con tu familia terrenal, con tu situación económica o de salud. Tu identidad primaria es cristiano, creyente. ¿Qué sos vos? Lo primero que hacías en la vida. ¿Qué sos vos? Antes de decir soy argentino, antes de decir soy casado, antes de decir soy esposo y padre, antes de decir soy profesor, antes de decir lo que es, soy cristiano. Soy cristiano. Porque Cristo es todo. Y en todos. Soy parte de esta nueva familia, tengo mi familia en la fe. Entonces, qué bueno, gloria a Dios, esto es una realidad, ¿no? Así que bueno. Y tal vez podamos llegar a pensar que entonces, como Cristo es todo y en todo, seguramente nunca va a haber problemas en la iglesia. Gloria a Dios, nunca, nadie se va a enojar con otro, nadie se va a ofender. No, justamente eso no quiere decir que no va a haber problemas en la iglesia. De hecho, Pablo está diciendo, va a haber problemas en la iglesia. En el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Pero ese si alguno tuviere queja, que aquí en el español es condicional. Si tuviere queja, capaz que no pasa nada. No, en el griego, es más, sería algo así. Cuando alguno tuviere queja. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque está diciendo, va a pasar. Va a pasar. Si va a pasar porque todavía nosotros estamos en este cuerpo terrenal, carne caída, con todo lo que estamos diciendo que nos tenemos que despojar y todos los días tenemos que hacer morir al viejo hombre. Todos los días. No les des tregua. Un comentarista decía, no les des tregua, matalo todos los días. Todos los días hay que crucificar a ese viejo hombre. Entonces vamos a tener quejas. Pero ahora la diferencia con nuestra antigua vida es que podemos afrontar esos problemas de una manera muy distinta de cómo el mundo resuelve los conflictos. Ahora no solo tenemos los recursos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, sino que tenemos también el ejemplo más impresionante que nosotros podamos imitar. La motivación más poderosa que puede llevarnos justamente a cumplir esto. Al final del 13 que nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo sé que es muy tentador siempre a nuestra carne decir una verdad, es una verdad, pero a nuestra carne le gusta, bueno, de este lado de la gloria, nunca voy a alcanzar la perfección, sé que tengo que ser como Cristo, pero como no lo voy a lograr, y me relajo. Y siempre cuando pecamos, nuestra excusa es que, bueno, este lado de la gloria nadie es perfecto, pero no lloramos por nuestros pecados y no decimos, Señor, cambiame. Ahora tenemos acá el ejemplo. Pablo nos está diciendo, bueno, ustedes muchachos, no, ni lo intenten porque no van a poder, porque ahora de este lado de la gloria, ¿cómo van a perdonar como Cristo perdonó? Cristo es Cristo. No, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Y qué significa todo esto? Cuando nosotros hablamos generalmente del perdón, y esta es una motivación hermosa, porque nosotros escuchamos en los lugares de autoayuda que te dicen, bueno, perdoná para sentirse mejor, algo egoísta de nuevo, el centro es uno. Vos no te mereces que te perdone, pero para que yo me sienta mejor te voy a perdonar. No, eso no. No, como Cristo os perdonó, así también. Esa es la motivación. Ahora, ¿cómo? Aquí dice como Cristo os perdonó, en otro lado dice como Dios nos perdonó en Cristo, el pasaje paralelo en Efesios. ¿Cómo
¿Cómo Dios puede perdonar? A veces la gente cree que el perdón de Dios es un perdón caprichoso. No, esto no es como aquel juez. Pensemos en esta situación. Voy yo y mato a cualquier familiar de ustedes que más aman. Y me llevan a la cárcel. Pero justo ese día el juez viene de buen humor. Le subieron el sueldo, tuvo un nieto, nació el nietito, está contento. Como vengo de buen humor, te voy a dejar libre. Qué bueno, él es el juez y puede hacer lo que quiere porque es el juez. No. Está siendo un juez injusto. Hay leyes que te están diciendo que tenés que meterlo preso tanto tiempo, y tengo que ir preso por lo que hice. Lo que quiero decir es que solo Dios perdona en Cristo, por la obra de Cristo. Si Él perdonaría fuera de Cristo, sería un perdón caprichoso y pecador y no sería Dios. Sería injusto. Porque alguien lo pagó. Porque Él perdona, porque no es como siempre decimos que tira los pecados debajo de la alfombra. El Dios no tira los pecados debajo de la alfombra. Bueno, acá no pasó nada. Acá pasó todo, pero alguien lo pagó. Él, lejos de decir no miró, Él miró, pero lo cubrió Cristo. Y porque Él miró y lo cubrió Cristo, el castigo fue sobre Cristo. No es que no miró para otro lado. Ahora, lógicamente, nosotros no podemos, en ese sentido, hacer lo mismo. No vamos a morir por una persona, no vamos a pagar los pecados de otra persona, las ofensas de otras personas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo cuando nos está diciendo de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros? Está diciendo, mirá el Evangelio. Mirá el Evangelio. Él te perdonó de pura gracia. En vez de centrarte en la ofensa, centrarte en el perdón que Dios tuvo con vos por tus pecados. Esto es hermoso porque nosotros acá dice la palabra perdonar, como Cristo nos perdonó, en el español no refleja realmente lo que es, porque la palabra perdonar viene ahí de charizomai o de charizomai. Charis es la raíz de gracia, justamente, algo inmerecido, una bondad inmerecida. O sea, lo que está diciendo ahí que fuimos perdonados de pura gracia, que no lo merecía. Lógicamente, si uno perdona es porque no lo merece a otra persona, hizo algo malo. No lo merecías. El perdón está íntimamente relacionado con la gracia. ¿Qué significa en la práctica para nosotros? Que cuando somos ofendidos, no debemos concentrarnos en el agravio nosotros del ofensor. Cristo ya pagó ese agravio. Cuando somos ofendidos debemos enfocarnos en la bendita gracia de Dios por la que fuimos perdonados por gracia. Centrate en la gracia por la cual recibiste el perdón. Si me acompañan por favor a Efesios 4, es un pasaje paralelo a este. Dice, muy parecido a lo que dice en Colosenses, Efesios 4, al final, ¿sí? Ya en el versículo 31, hasta el 5.2, son 4 versículos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre tiene que ser en Cristo. O si no, no hay perdón. Fuera de Cristo no hay perdón. Entonces no es bueno, errar es humano, perdonar es divino. Si estás en Cristo hay perdón, porque Él lo pagó. Divino es también que Él tiene que juzgar justamente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que lo que está diciendo es que el perdón fue sumamente costoso. Sacrificio en olor fragante. Nos perdonó por amor y fue un sacrificio. Siempre lo tenemos que aclarar una y otra vez. Para nosotros fue gratis la salvación. Para Dios fue sumamente costosa. ¿Hay un ser en todo el universo o algo que sea más valioso que Cristo? No. No solo eso, sino que Él es infinitamente más valioso que toda su creación. Que todas las naciones, como vimos el día que hablamos de la encarnación, que todas las naciones comparadas, estimadas, en comparación con Él, son menos que nada, como dice en Isaías 43. Y se tuvo que dar a Cristo
para nuestro perdón. Fue sumamente costosa nuestra salvación. El que no escatimó a su propio Hijo, no mezquinó a su Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Así que cuando pensemos en el perdón, y que tenemos que perdonar de la manera que Cristo perdonó, tenemos que mirar a la cruz, tenemos que mirar el Evangelio, tenemos que recordarnos la obra del Señor, centrarnos en eso y no en la ofensa. Y no en la ofensa. Pablo nos muestra acá el modelo a imitar, es Cristo. Por favor, volvamos a, estamos finalizando, volvamos a Colosenses 3. Porque nos falta algo más decir en el versículo 14, ¿no? No debemos olvidar ni por un momento justamente que somos hijos amados de Dios, santos y amados. Ahora, si somos beneficiarios de ese amor y de ese perdón, ahora Pablo nos manda de nuevo andar en amor. Tan sencillo y tan complejo. Tan sencillo de decirlo y tan complejo de aplicarlo, pero tenemos el modelo perfecto. ¿Cuándo tenemos que crecer en amor? Mucho más. Entonces en el 14, ¿qué nos dice? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, la amalgama, lo que vincula, perfecto, el vínculo perfecto. Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia, porque es el amor que permite que seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos, ¿no? Pacientes. Es el amor el que como que une todas las piezas de la vestimenta. Sin el amor del Señor nosotros no podemos ser nada de eso, ni misericordiosos, ni benignos, ni humildes, ni mansos, ni pacientes. Ahora, yo te hago una pregunta que lo venimos diciendo al principio, les hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Déjame pensar. Tengo una deuda acá, una enfermedad acá, tengo otros problemas personales, ¿sí? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te levantás? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ser como Cristo, debería ser. Ser como Cristo. No se trata de saberlo intelectualmente. Yo te pregunto, ¿es tu pasión? ¿Es tu deseo? Porque sintetizando lo que leemos en el 14, es el amor lo que nos hace cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Es el amor lo que nos hace más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, la vida cristiana tiene que ver con esto. Ser como Cristo, nuestra mayor necesidad, ser como Cristo, porque Dios justamente lo dice, porque esa es la meta, porque Él nos escogió, Él nos conoció antes de la fundación del mundo, justamente, para que seamos, y nos predestinó para que seamos conforme a su Hijo amado. Y Pablo dice, no lo alcancé, pero siguió corriendo. Ahí en Filipenses 3, corro. Y no tiro la toalla diciendo, bueno, como este lado de la gloria nunca lo voy a alcanzar. No, y corro a mi meta y tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el autor de Hebreos. No Pablo, pero el autor de Hebreos. Por eso Pablo en Romanos 13-14 sintetiza de esta manera todo lo que le dijo a los colosenses en el capítulo 3. Él lo sintetiza de vestirse, ¿no? De esta manera. Al contrario, de dejen todo lo malo, y al contrario, vestíos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. En definitiva, ¿de quién nos estamos vistiendo cuando nos vestimos justamente entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor? ¿De quién nos estamos revistiendo? ¿De quién nos estamos vistiendo? Del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Además dijimos que al ponernos esta vestidura, la semana pasada lo aclaramos, estamos rechazando todas las diversas opciones que nos ofrece nuestra antigua naturaleza y el mundo. No hay un estado neutral, me he visto de lo viejo, pero me quedo desnudo, vas a volver a lo viejo. Hay que vestirse de lo nuevo, justamente, para justamente luchar, contrarrestar, bloquear todas esas diversas opciones de la vieja naturaleza que van a seguir ahí atacando donde tienen recepción, que es nuestra carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el punto es revestidos del Señor Jesucristo. El modelo. Él es el modelo. Como Cristo nos perdonó, Él es el modelo.
Por eso si queremos estar apasionados con Dios, tenemos que cada vez ser más como Cristo, mirarlo a Él, mirarlo a Él, mirarlo a Él. Cuando decimos mirar a Cristo, aclaramos, no estamos diciendo una estatua, un retrato, que no lo hay, la gente va a inventar porque no hay nada, no tenemos una imagen real de cómo fue. No es verlo, una estampita, no es eso. Es mirar a Cristo en acción, es mirarlo en su palabra, es mirarlo en los evangelios, es mirar cómo Él actuaba, cómo Él se dirigía, cómo Él respondía. Es mirar a Cristo, es mirar su humildad. Aprende de mí que soy manso y humilde. Tengo aire acondicionado natural, gloria a Dios ahora. ¿Sí? Así que se trata de esto, todo se trata de Cristo. Pero Cristo no es solo el modelo a seguir, es el modelo a seguir. Pero también es el motor que nos impulsa, es todo. Es la motivación. Bueno, yo quiero ser como Cristo para conseguir esto y aquello, para que la gente me trate bien. A Cristo no lo trataron bien. No, no es que tenemos otra finalidad en la vida, otras motivaciones. No, Él es la meta, es el modelo, quiero decir, el modelo que tenemos que imitar, pero también es el motor que nos impulsa justamente más a desarrollar el carácter que debe identificar a los cristianos. A Dios no solo le importa nuestra obediencia superficial, de hecho eso no sería obediencia delante de Dios. A Dios le importa lo que motiva esa acción. Vamos a decirlo de otra manera, no obediencia, por eso no sería obediencia. A Dios no solo le importa nuestra acción, sino lo que motiva esa acción. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago para ser visto o lo hago para la gloria de Dios? Por amor al Señor, por gratitud y amor al que me salvó del infierno. Dios mira el corazón y le importa lo que motiva. Dios no quiere que basemos nuestra obediencia ni en la culpa, ni en el temor, ni en otra cosa. Generalmente muchas veces nosotros basamos nuestra obediencia, y no es obediencia, son acciones, no la obediencia que Dios quiere, porque si me aman van a guardar mis mandamientos, dice el Señor. O sea, la verdadera obediencia está basada en el amor del Señor. La culpa sí el Señor la utiliza en un momento, el Espíritu Santo utiliza esa culpa para llevarnos en fe y arrepentimiento a Cristo, pero luego esa culpa queda ahí, el Señor ya la llevó en la cruz y nosotros nos gozamos en el perdón del Señor. Pero hay gente que siente culpa constantemente y obedece por culpa, esa no es la verdadera obediencia, es una acción superficial. Alguien contaba de una madre que cumplía los caprichos del hijo, que no quería, pero lo hacía porque sentía culpa. Porque el hijo siempre le reprochaba que el padre los dejó por culpa de ella. Y al final cedía y cedía. Y tal vez pensaba que estaba amando a su hijo, pero su motivación no era el amor, era la culpa. No quería sentirse culpable. O la culpa no tiene que ser el motor. El temor, ahora que estamos en Cristo, tampoco. Ella pagó nuestro infierno. Ella pagó. Él murió, como también leíamos hoy, por nuestros pecados, los que nos condenaban. Así que ni tiene que ser la culpa, ni el temor, ni nada legalista para recibir todas las bendiciones del Señor, materiales de aquí a ahora, superficiales tampoco. La motivación es el amor a nuestro Señor por lo que hizo, mirando el Evangelio, mirando lo que Cristo hizo y lo que tiene reservado allá arriba para nosotros, pensando en el día de Jesucristo. Eso es el motor, el ancla. Debemos basar la obediencia en el amor y en el gozo que produce el Evangelio, en el gozo de saber lo que ya Cristo hizo a nuestro favor hace 2000 años, de saber que esa gracia ya se había derramado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio es el único combustible que puede mantener al creyente en el camino de la obediencia, de una manera sostenida, gozosa a lo largo de la vida. Si alguien realmente está obedeciendo y decimos no es obediencia o no es la obediencia que Dios manda, de una manera a regañadiente, de una manera amargada, no es la obediencia, no es obediencia. Cuando miramos el Evangelio empezamos a obedecer de una manera sostenida y gozosa a lo largo de la vida. La semana pasada, y con esto termino, le mencionaba de Michael Horton, un comentarista, que dice, y voy a citarlo de nuevo, dice, la vida cristiana es como un bote de vela con el más sofisticado sistema satelital de navegación. Pero si el viento no sopla, el bote no avanza. Sí, tiene un sistema sofisticado en esta analogía, en esta metáfora. Nosotros seríamos el bote, tenemos la ley moral, que sería el GPS, que dice vos tenés que conducirte así, 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 así. Pero el viento es el Evangelio.
La motivación es el Evangelio. ¿Sí? Es el Evangelio, es mirar la obra de Cristo, es mirarlo a Él. El Evangelio justamente se centra en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo el Evangelio proporciona justamente la medida que nosotros necesitamos. Necesitamos empaparnos cada vez más del Evangelio para vivir a la altura de lo que somos. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes del más grande privilegio que una persona puede poseer. Yo oro por mi vida y por ustedes para que nos vayamos acá entendiendo que fuimos partícipes, fuimos hechos partícipes, somos partícipes del más grande privilegio que una persona puede poseer. Hermano, si te está pasando algo, que mirás al inconverso, que le está yendo bien en ciertos aspectos, en los negocios, en otras cosas, y lo estás envidiando, hermano, déjame decirte que no estás valorando, no estamos valorando si lo hacemos, el más grande privilegio que tenemos en Cristo. Si no te está pasando, pedile perdón al Señor. Yo quiero ver, Señor, entender, profundizar en estas verdades, quedar boquiabierta. Recuerdo a Lutero que decía, todos los días tenemos que recordarnos el Evangelio, porque todos los días nos olvidamos del Evangelio. Todos los días, hermano. Salimos de acá a seguir recordándote el Evangelio, lo que el Señor hizo. Somos partícipes del más grande privilegio. Y todo lo que vos veas de los demás que te puede hasta en tu carne dar envidia va a quedar sepultado, va a quedar disminuido, va a ser polvo en medio del océano. Tenemos la gracia de nuestro Señor, hemos sido aceptados de pura gracia, amados de pura gracia, perdonados de pura gracia, únicamente en la virtud y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro bendito y Salvador Señor Jesucristo. Que realmente este sea nuestro pensamiento diario en este año. Si tenés una meta, que sea esta la meta. Todos los días centrarme en el Evangelio y vestirme por eso de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Cómo nos confronta. La carne quiere salir disparando, Señor. No le gusta nada. Pero nuestro ser interior, como dice el apóstol Pablo, se deleita en la ley de Dios. Cada día de nuestras vidas, Señor, queremos ser revestidos de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, mansedumbre y paciencia, Señor. Revestidos sobre todo con el amor, que es el vínculo perfecto. Levantando primero la mano yo, Señor, para decirte, necesito crecer en esto. Te ruego que ninguno de mis hermanos esté pensando otra cosa, o que no lo necesita, o que ya es lo suficientemente misericordioso, benigno, paciente, humilde, manso. No, Padre, que tu Espíritu Santo nos avive, trae convicción de pecado a nuestras vidas. Al ver la santidad de Cristo, cómo no caer de rodillas ante el espejo perfecto, donde tenemos que mirar para ver nuestras imperfecciones. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado y que realmente estemos resueltos este año de vestirnos cada día de Cristo si realmente estamos en Él. Pero si alguien aquí hoy no está en tu Hijo amado, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo soplando vida, trayendo convicción de pecado, fe y arrepentimiento, que se dé cuenta de su situación. Una situación realmente grave. No hay otra situación más grave que vivir lejos de vos, Señor, siendo tu enemigo. Y muchas veces nos engañamos pensando que somos amigos. Pero el infierno está debajo de nosotros y en cualquier momento explota. Cuando nuestras vidas se terminan, cuando dejamos de respirar, cuando nuestro corazón deja de latir y pasaremos una eternidad miserable o eternidad de eternidades miserables, siendo solo objeto de ira, de tu ira santa y justa. Pero queremos que esto sea así, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo
llevando convicción de pecado, Señor. Ahora los que hoy no están, rogamos, Señor, a aquellos que no entendieron todavía el Evangelio y por eso no están. Los que no están por esa causa y por esa razón. No por los hermanos que no están por otras razones, pero por aquellos que no entendieron y se alejaron, porque nunca fueron creyentes. Rogamos, Señor, con el dolor de nuestros corazones, con la súplica, con el ruego, Señor. Los atraigas con cuerdas de amor, pero también con manos firmes si es necesario, Señor, por tu amor y tu gracia. Ahora, Señor, teniendo nuestra mente en el Evangelio, en tu obra, teniendo esto presente, queremos participar de tu cena, Señor. Es un privilegio participar de tu cena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.